El verano de 2019 marcó el momento en que todo lo que creía sobre la realidad se hizo añicos como el cristal bajo el golpe de un martillo. Mi nombre es Marcus Delaney, sargento de personal, Ejército de los Estados Unidos. Y lo que estoy a punto de compartir sonará imposible, incluso de locos, pero cada palabra, cada detalle horroroso, está grabado en mi memoria con precisión quirúrgica. Los Everglades de Florida, una extensión salvaje de vías fluviales antiguas, vegetación enmarañada y depredadores que han gobernado estos humedales durante millones de años. La mayoría de los civiles lo ven como una atracción turística, un lugar para paseos en hidrodeslizador y fotografía de vida silvestre. Pero cuando cae la oscuridad, cuando los últimos rayos de sol desaparecen bajo el horizonte, los Everglades se convierten en algo totalmente distinto. Se transforman en un reino donde el orden natural se dobla, donde las sombras guardan secretos que la humanidad nunca debió descubrir. Julio de 2019, 40 millas al oeste de Fort Myers. Mi escuadrón de 6 hombres recibió órdenes para lo que parecía un entrenamiento rutinario de operaciones nocturnas. El comando nos quería afilados, preparados para escenarios de despliegue en la selva, navegación en humedales bajo condiciones de visibilidad cero, procedimiento militar estándar. Habíamos ejecutado ejercicios similares en los pantanos de Luisiana, marismas de Georgia, incluso en lo profundo de la selva amazónica, durante operaciones conjuntas con las fuerzas militares brasileñas. Yo había registrado más de 200 horas en entornos de pantanos hostiles. Pensé que lo había visto todo. Estaba catastróficamente equivocado. La composición del equipo era táctica y ágil. El cabo Félix Ardan servía como nuestro rastreador y hombre de punta. Sus instintos en terrenos salvajes eran legendarios en nuestro batallón. El soldado raso Liam Hatcher, 22 años, apenas 3 meses en nuestra unidad. Entusiasta, competente, con ese optimismo inquebrantable que solo poseen los jóvenes, que no han sido puestos a prueba. 4 soldados adicionales completaban nuestro escuadrón. Cada uno entrenado, cada uno listo. Ninguno de nosotros preparado para lo que esperaba en esa oscuridad primordial. El informe parecía ordinario. Navegar a través de 12 millas de territorio pantanoso designado, mantener protocolos de comunicación, completar objetivos de puntos de control, regresar a las 0600 horas. Simple, limpio, rutinario. Pero los Everglades de noche son un universo completamente diferente. El agua se transforma en obsidiana líquida. No refleja nada. Lo absorbe todo. Los árboles se convierten en monumentos esqueléticos, sus ramas arañando el cielo como manos desesperadas y congeladas. Y los sonidos. Dios mío. Los sonidos crean esta pared sofocante de ruido biológico. Ranas gritando, aves chillando, insectos zumbando en frecuencias que vibran dentro de tu cráneo. Luego, de repente, silencio. Esos huecos entre el caos, esos momentos en que cada ser vivo se calla simultáneamente. Ahí es cuando tu cerebro primitivo grita peligro. Nos insertamos a las 21:00 horas. Equipo completo de combate. Equipo de visión nocturna. Comunicaciones impermeables. Armamento estándar. La humedad golpeó como una fuerza física, espesa, opresiva, haciendo que cada respiración se sintiera como ahogarse en una sopa caliente. En 30 minutos, nuestros uniformes estaban completamente saturados. El sudor se mezclaba con el agua del pantano, hasta que no podías distinguir entre tus propios fluidos corporales y el entorno antiguo y rico en bacterias que nos rodeaba. Félix tomó la punta, moviéndose con ese paso cuidadoso y medido, que separa a los soldados experimentados de los muertos. Sus señales de mano eran nítidas, profesionales, guiándonos a través de una vegetación tan densa que se sentía como empujar cortinas vivientes de carne verde. El agua variaba desde la altura del tobillo hasta el pecho. El fondo inestable. El lodo succionando nuestras botas con cada paso, amenazando con tirarnos hacia profundidades que no podíamos medir. A las 2 horas, llegamos al punto alfa sin incidentes. Control de radio estándar con la base. Coordenadas confirmadas. Continuando los parámetros de la misión. Todo según el manual. Todo normal. Fue entonces cuando Liam notó el silencio. Sargento. Su voz crujió a través del comunicador. Incierta. Los animales se han detenido. Tenía razón. La omnipresente sinfonía biológica había cesado por completo. Cada rana. Cada insecto. Cada ave nocturna. Todos callados simultáneamente. En mi experiencia, eso significaba la presencia de un depredador.
Algo lo suficientemente grande, lo suficientemente peligroso, como para hacer que todo lo demás se congelara en un terror instintivo. Posiciones defensivas. Ordené, reforzando el comando con señales de mano. 6 soldados formaron un perímetro circular, armas hacia afuera, visión nocturna escaneando la oscuridad en busca de amenazas. Los caimanes podían crecer hasta los 15 pies en estas aguas, agresivos, territoriales, capaces de arrastrar a un hombre adulto bajo el agua antes de que pudiera gritar. Pero esto se sentía diferente, mal de alguna manera. El silencio era demasiado completo, demasiado absoluto. La voz de Félix llegó. Apenas un susurro. Movimiento. A las 11:30 metros. Cambié mi visión nocturna hacia esa dirección, escaneando a través de la pantalla teñida de verde, buscando firmas de calor, formas, cualquier cosa. Al principio, nada. Solo árboles y agua y sombra. Luego, lo vi. Ojos. No el reflejo brillante de los ojos de un caimán, ni los pequeños puntos de luz de mapaches o zarigüeyas. Estos eran diferentes, más grandes, posicionados más arriba, tal vez a 6 pies sobre el nivel del agua. Y no estaban reflejando nuestras luces. Nos estaban observando, con una inteligencia que envió hielo inundando mis venas a pesar del calor sofocante. Contacto. Susurré al comunicador. Entidad desconocida. Manteniendo posición. Los ojos parpadearon, lenta, deliberadamente, y luego desaparecieron. No se alejaron, simplemente se fueron. Se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Mantuvimos nuestra formación defensiva durante 10 minutos. Armas listas, cada sentido en tensión. Pero nada se movió. Eventualmente, los sonidos de la selva se reanudaron. Gradualmente al principio, luego aumentando de nuevo hasta su volumen caótico normal. Lo que sea que nos había estado observando, se había ido. O eso queríamos creer desesperadamente. Continúen la misión. Ordené finalmente. Aunque cada instinto gritaba que pidiéramos extracción inmediata. Pero las órdenes eran órdenes. Y éramos el ejército de los Estados Unidos. No niños asustados por las sombras. El punto Bravo estaba a 3 millas al noreste. Nos movimos con mayor precaución. Félix revisando nuestro camino con precisión paranoica. El resto de nosotros manteniendo una formación más cerrada de lo que requería la doctrina táctica. Las siguientes 3 horas transcurrieron en una tensión sofocante. Cada sombra una amenaza potencial. Cada sonido analizado, diseccionado, categorizado como amigo o enemigo. Llegamos al punto Bravo a las 01:30 horas. Una ligera elevación en el terreno. Apenas lo suficiente para llamarlo suelo firme. Pero después de horas de vadear el agua, se sentía como un santuario. Félix barrió el perímetro. Sus movimientos metódicos, profesionales, pero pude ver la tensión en sus hombros. La forma en que su cabeza giraba apenas una fracción más rápido de lo normal. Lo que sea que habíamos encontrado antes, lo había sacudido. Y Félix Ardan no se sacudía fácilmente. Sargento. El soldado Hatcher se acercó. Su voz baja, controlada pero tensa. Necesito mostrarle algo. Me llevó 20 metros al noreste de nuestra posición. El haz de su linterna bailando por el suelo del pantano, hasta que se posó en algo que me heló la sangre. Huellas, pero no huellas de caimán, ni de oso, ni de nada que hubiera encontrado en 2 décadas de servicio militar en 3 continentes. Las impresiones eran aproximadamente de forma humanoide. 3 marcas de dedos prominentes, cada una terminando en lo que parecían hendiduras de garras. El espaciado sugería algo que caminaba erguido. Locomoción bípeda. Pero la profundidad y distribución del peso indicaban un tamaño masivo. Fácilmente de 250 a 300 libras. La longitud de la zancada medía casi 5 pies entre impresiones. Lo que sea que hizo estas huellas se movía rápido, con determinación, con eficiencia depredadora. ¿Qué demonios hace huellas así?, susurró Liam, su pregunta colgando en el aire húmedo como una sentencia de muerte. No tenía respuesta. Nada en mi entrenamiento, nada en mi experiencia, proporcionaba una explicación para lo que estábamos viendo. Las huellas se adentraban más en el pantano, dirigiéndose al noreste, la dirección exacta de nuestro siguiente punto de control. Felix, lo llamé. ¿Cuál es tu evaluación? Se agachó junto a las huellas, pasando su luz por cada detalle, su rostro inexpresivo en la oscuridad. Cuando finalmente habló, su voz llevaba un peso que nunca antes le había escuchado. Lo que sea que hizo esto. Está cazando. El patrón indica rastreo activo.
Y sargento. Hizo una pausa. Me miró con ojos que habían visto combate en Fallujah, Kandahar, Mogadishu, ojos que habían presenciado horrores que la mayoría de los hombres nunca imaginan. Creo que nos está cazando a nosotros. Las palabras se asentaron sobre el escuadrón como un sudario funerario. 6 soldados entrenados, fuertemente armados, equipados con tecnología avanzada, y estábamos siendo acechados, rastreados como animales de presa por algo que no debería existir según ninguna clasificación biológica conocida. Tomé la decisión táctica. Completaríamos un punto más, Charlie. Luego extraeríamos de inmediato. El comando podría disciplinarme después. Ahora mismo, mantener a mi gente viva era la prioridad sobre completar la misión. Escuchen. Reuní al escuadrón. Nos movemos al punto, Charlie. Mantengan formación cerrada. Armas calientes. Seguro quitado. Si algo se mueve, si algo respira, si tan solo creen ver algo, le disparan. ¿Entendido? 5 voces respondieron al unísono. Entendido. Sargento, salimos a las 020 horas. Félix en punta. El resto de nosotros manteniendo un espaciado de 3 metros. Lo suficientemente cerca para apoyo mutuo. Lo suficientemente lejos para evitar ser un blanco agrupado. El agua volvió a profundizarse, subiendo hasta el nivel de la cintura, haciendo el movimiento agotador. Cada paso una batalla contra la succión, contra la corriente, contra el terror primario creciendo en nuestras entrañas. Fue entonces cuando encontramos el primer cuerpo. No era humano, gracias a Dios, pero perturbador de formas que hacían el descubrimiento casi peor. Un caimán, o lo que quedaba de uno, de aproximadamente 9 pies de largo. El depredador alfa de estos humedales, reducido a piezas dispersas en un área de 20 pies. La carnicería sugería una violencia increíble. Algo literalmente había despedazado a la criatura, arrancado a través del cuero blindado que evolucionó durante millones de años para resistir fuerzas tremendas. Pero lo que detuvo mi corazón, lo que hizo imposible el pensamiento racional, fue la disposición de los restos. No estaban dispersos al azar por un frenesí alimenticio o una disputa territorial. Estaban organizados, colocados deliberadamente, casi ritualmente, en un patrón circular tosco alrededor de un punto central donde el agua corría más oscura que en otros lugares. «Esto está mal», susurró Félix. «Los depredadores no hacen esto. Nada en la naturaleza hace esto». Tenía razón. Esto sugería inteligencia, propósito, intención más allá de un simple comportamiento alimenticio. Algo había matado a este caimán. Algo lo suficientemente poderoso como para vencer a una de las máquinas de matar más eficientes de la naturaleza. Y luego había dispuesto los restos como un mensaje, una advertencia, un marcador territorial. Nos vamos. Tomé la decisión al instante. Extracción inmediata. Nuevo rumbo 270. Muévanse, ahora. Pero antes de que pudiéramos dar 3 pasos, los sonidos de la selva murieron de nuevo. Ese silencio absoluto que precedió al contacto anterior. Cada soldado se congeló, las armas barriendo arcos, buscando amenazas en la oscuridad sofocante. Luego lo escuchamos. Un sonido que todavía acosa mis pesadillas. Una vocalización que parecía imposible, errónea. Un siseo profundo, resonante que llevaba armónicos. Modulación, casi como el habla. Como un lenguaje de alguna época prehistórica cuando los humanos todavía eran animales de presa escondidos en cuevas. El sonido venía de todas partes, de ninguna parte, resonando a través del pantano, rebotando en el agua y los árboles hasta que la dirección se volvió insignificante. Y bajo esa vocalización primaria, escuchamos otras, respuestas, llamadas y contestaciones. Una conversación conducida en sonidos que hacían que nuestro cerebro reptiliano gritara de terror. «¡Contacto a la izquierda!», gritó alguien. Nunca determiné quién. Y el fuego estalló. Los destellos de los disparos estroboscópicos iluminando la oscuridad. Los casquillos de latón salpicando en el agua negra. El trueno contenido del fuego de los rifles destrozando la noche. «¡Cese al fuego! ¡Cese al fuego!», rugí. Pero la disciplina se había fracturado. El miedo había tomado el control. Los soldados disparaban a las sombras, a movimientos que podrían no existir,
agotando cargadores en una desesperación llena de pánico. Cuando el silencio finalmente regresó, cuando el último eco de los disparos se desvaneció en el pantano, estábamos en un caos táctico. Algunos soldados con armas vacías, otros todavía buscando objetivos que nunca se habían materializado, todos respirando fuerte, corazones martillando, adrenalina inundando sistemas diseñados para luchar o huir. Informe de estado, exigí, forzando la autoridad del mando de vuelta a mi voz. ¿Alguien herido? Cuenten. 5 voces confirmaron que no estaban heridas, pero el daño psicológico era catastrófico. Nos habíamos quebrado, disparado salvajemente a contactos desconocidos, violado cada principio de disciplina de fuego y control táctico. Recarguen. Ahora, cierren formación. Nos movemos rápido. Di las órdenes sabiendo que la velocidad comprometía el sigilo, pero habíamos perdido el sigilo hacía horas. Lo que sea que nos rastreaba sabía exactamente dónde estábamos. Probablemente lo supo desde la inserción. Empujamos a través del pantano con una urgencia desesperada, abandonando la precaución por la velocidad, estrellándonos contra la vegetación, chapoteando en el agua, haciendo un ruido que alertaría a cualquier cosa en media milla a la redonda. Pero el sigilo no significaba nada si nos movíamos demasiado lento, si dábamos a los cazadores tiempo para posicionarse, para coordinarse, para cortarnos el escape. Liam se mantuvo cerca de mí, su rostro joven manchado de lodo y sudor, los ojos demasiado abiertos, la respiración demasiado rápida. Estaba cerca de quebrarse por completo. El choque pasando, la realidad de nuestra situación aplastando su mente inexperimentada. «Quédate conmigo, soldado», le apreté el hombro. «Vamos a salir, todos, ¿me oyes?» Él asintió. Tragó saliva. Apretó su agarre sobre el rifle. Buen soldado. Manteniéndose unido cuando todo lo racional decía que debía entrar en pánico. De repente Félix se detuvo, con el puño en alto. Todos se congelaron al instante a pesar de nuestra huida desesperada. Permaneció inmóvil, leyendo el entorno con sentidos agudizados por años de rastrear, de cazar, de ser cazado en zonas de guerra urbana, donde cada sombra guardaba la muerte. «Nos están arreando», dijo en voz baja. «Las huellas, los sonidos, nos están empujando, guiándonos, no estamos escapando. Nos movemos exactamente hacia donde ellos quieren que vayamos». La comprensión golpeó como un impacto físico. No estábamos evadiendo. Estábamos siendo dirigidos, canalizados como ganado hacia algún destino predeterminado. Los cazadores no estaban persiguiendo. Estaban orquestando, demostrando una inteligencia que destrozaba cada suposición sobre lo que enfrentábamos. Nuevo plan. Tomé una decisión instantánea. Vamos a través de ellos. No alrededor, Félix. Toma la punta. Dirígete directamente hacia la última fuente de vocalización. Atravesamos su línea. Rompemos su coordinación. Era desesperado. Posiblemente suicida, pero mejor que caminar directo a cualquier trampa que hubieran preparado. Alteramos el curso, moviéndonos hacia el peligro en lugar de alejarnos. La elección táctica contraintuitiva que a veces representa la única opción de supervivencia. El agua se volvió poco profunda abruptamente, revelando un paisaje que nunca olvidaré. Un claro de quizás 50 metros de ancho, suelo elevado creando una isla en el pantano, y cubriendo cada superficie, huesos, miles de ellos, decenas de miles, cráneos y fémures y costillas, animales de cada especie, ciervos, jabalíes, caimanes, incluso lo que parecían ser restos humanos, todos blanqueados, todos dispuestos en patrones que sugerían ritual, religión, cultura. Habíamos encontrado su terreno de matanza, su lugar sagrado, y habíamos caminado directamente al centro como ofrendas de sacrificio, estando en ese campo de huesos, rodeado por la muerte acumulada de décadas, quizás siglos. Sentí que algo se rompía dentro de mi mente racional. Esto no era depredación al azar. Esto no era la naturaleza siguiendo sus patrones brutales pero lógicos. Esto era deliberado, organizado, cultural. Lo que sea que creó, este lugar entendía el simbolismo, el ritual, el impacto psicológico de exhibir las presas conquistadas. No eran solo cazadores. Eran sintientes, inteligentes de formas que los hacían
infinitamente más peligrosos que cualquier animal. Círculo defensivo. Ya. Mi voz apenas funcionaba. El comando emergiendo como un susurro áspero. Pero mi escuadrón respondió al instante, la memoria muscular anulando el horror existencial, que amenaba con paralizarnos por completo. Formamos nuestro perímetro en el centro del terreno de matanza. Espaldas contra espaldas, armas hacia afuera, parados sobre capas comprimidas de huesos que crujían bajo nuestras botas con sonidos, como ramas rompiéndose. Los restos esqueléticos no estaban simplemente dispersos. Estaban clasificados, organizados por especies en secciones distintas. Animales de presa en un área, depredadores en otra, y en el centro, donde estábamos parados, inconfundibles cráneos humanos dispuestos en un patrón en espiral. ¿Cuántos? Susurró Liam a mi lado, mirando fijamente los restos humanos. ¿Cuántas personas? Conté rápidamente. Al menos 15 cráneos visibles, probablemente más enterrados debajo. 15 personas, excursionistas, cazadores, tal vez otro personal militar en ejercicios de entrenamiento. Todos reducidos a huesos anónimos. Todos absorbidos en este retablo de pesadilla. Félix estaba analizando el perímetro. Su mente táctica todavía funcionaba cuando la mía amenazaba con apagarse. La disposición de los huesos es fresca. Adiciones recientes. Miren ahí. Esos restos de ciervo todavía tienen tejido. Tal vez de 2 semanas. Lo que sea que vive aquí está activo, cazando regularmente. Como respondiendo a su evaluación, las vocalizaciones comenzaron de nuevo. Es el lenguaje de siseos imposibles, pero más cerca ahora, mucho más cerca, viniendo de múltiples posiciones alrededor de nuestro perímetro. Nos estaban rodeando, encajonándonos. Y por primera vez, escuché variaciones en las llamadas. Diferentes tonos, diferentes ritmos, individuos comunicándose, coordinando tácticas. Están hablando. Uno de mis soldados, el cabo Davis, afirmó lo que todos comprendíamos. Dios mío, se están hablando entre ellos. Las implicaciones cayeron como fuego de artillería. La comunicación significaba sociedad, cooperación, conocimiento compartido pasado entre generaciones. Estos no eran animales actuando por instinto. Eran personas alienígenas, monstruosas, pero personas al fin y al cabo, con cultura y lenguaje y memoria colectiva que se remontaba a cuando estos humedales eran selva virgen sin marcas de la civilización humana. Movimiento en el perímetro. Sombras desplazándose entre los árboles. Y finalmente, los vimos claramente. Surgieron de la oscuridad como pesadillas materializadas. Formas bípedas de entre 6 y 7 pies de altura, cubiertas de escamas que reflejaban los haces de nuestras linternas, con un brillo gris verdoso mate. La estructura corporal era reptiliana pero errónea. Demasiado erguida, demasiado humana en postura. Brazos más largos que los proporcionales, terminando en manos reales, con dedos alargados rematados por garras curvas. Las cabezas eran la peor parte. Cráneos alargados, mandíbulas poderosas. Pero los ojos poseían inteligencia, conciencia, cálculo. Estábamos mirando la rama olvidada de la evolución, alguna divergencia prehistórica que desarrolló la conciencia en paralelo a la humanidad, y sobrevivió escondida en los humedales más aislados de la Tierra. Depredadores alfa que construyeron cultura a partir de la muerte acumulada. Mantengan el fuego, ordené, aunque cada instinto gritaba disparar. Armas listas, pero no disparen a menos que ataquen. 7 de ellos eran visibles, probablemente más ocultos en la oscuridad. Se movían con una gracia líquida, los músculos ondeando bajo la piel blindada, rodeando nuestra posición en un patrón coordinado que demostraba conciencia táctica. Uno, más grande que los otros, dio un paso al frente. Claramente el líder, el alfa, e hizo un sonido que congeló mi alma. Entonces el alfa hizo un gesto, un movimiento de una mano con garras, inconfundiblemente despectivo, una orden a sus compañeros. Las criaturas circundantes retrocedieron, fundiéndose en las sombras, desapareciendo con un silencio que desmentía su tamaño masivo. En segundos, estábamos solos de nuevo, solo 6 humanos parados en un campo de muerte, con el paso permitido por algo que pudo habernos matado sin esfuerzo. Muévanse, susurré. Lentamente, sin movimientos bruscos, armas abajo, caminen hacia atrás, mantengan contacto visual con el perímetro.
Nos retiramos como una unidad, pisando con cuidado sobre los huesos, moviéndonos en una precisión sincronizada. No les dimos la espalda hasta que hubimos despejado 50 metros. Luego corrimos. Nos estrellamos a través de ese pantano con un abandono completo del sigilo o la precaución, impulsados por el terror primario y un alivio abrumador y la necesidad desesperada de escapar de ese lugar antes de que las criaturas cambiaran su decisión colectiva. Llegamos al punto de extracción a las 04:45 horas, casi 2 horas antes de lo previsto. Pedimos recogida inmediata y esperamos en una formación defensiva cerrada hasta que los benditos rotores del helicóptero aparecieron sobre la línea de los árboles a la primera luz. En el vuelo de regreso a la base, ninguno de nosotros habló. Nos sentamos en silencio, procesando lo que habíamos experimentado, lo que habíamos presenciado, sabiendo simultáneamente que no se lo diríamos a nadie, que ningún informe oficial incluiría la verdad, que archivaríamos documentación estándar de finalización de entrenamiento y enterraríamos esta pesadilla en profundidades clasificadas donde nunca pudiera salir a la superficie. ¿Por qué? ¿Quién lo creería? Humanoides reptilianos inteligentes viviendo en los Everglades, comunicándose, cazando, construyendo campos de matanza ritualistas. Sonaba loco. Los delirios de soldados sufriendo un golpe de calor o un brote psicótico, pero era real. Tengo las cicatrices, los recuerdos, las pesadillas que todavía me despiertan empapado en sudor. Y tengo algo más, algo que tomé de ese campo de huesos, un solo cráneo humano, pequeño, probablemente femenino, con patrones de desgaste inusuales en los dientes que el análisis forense sugirió más tarde ancestros nativos americanos, posiblemente de siglos de antigüedad. Ese cráneo está en mi baúl, envuelto en tela, oculto de la supervisión oficial, evidencia física de lo que encontramos, de lo que todavía caza en esas aguas oscuras. Extraoficialmente, Sargento Delaney dijo en voz baja, no son los primeros. En los últimos 40 años ha habido incidentes, encuentros similares al suyo, diferentes lugares, diferentes circunstancias. Pero el patrón es consistente. Hay cosas viviendo en lo profundo de las tierras salvajes de este país. Cosas que preceden a la civilización humana. Cosas que han aprendido a esconderse, a evitar el contacto, a permanecer como leyenda más que como hecho. La revelación no debería haberme sorprendido, después de lo que habíamos experimentado. Pero escuchar la confirmación de fuentes oficiales lo hizo de alguna manera más real, más aterrador. No éramos una anomalía. Éramos un punto de datos. Un encuentro más en una larga historia de interacción humano-críptido que las agencias gubernamentales habían estado gestionando, suprimiendo, conteniendo durante décadas. ¿Qué son?, pregunté, necesitando saber, necesitando entender qué enfrentamos en ese pantano. El coronel lo consideró, sopesando cuánto revelar. Luego aparentemente decidió que los soldados que habían sobrevivido a un contacto directo merecían la verdad, o al menos fragmentos de ella. No lo sabemos exactamente, admitió. La teoría predominante es una divergencia evolutiva. Alguna especie reptiliana que desarrolló inteligencia en paralelo al Homo sapiens. Posiblemente descendientes de dinosaurios, terópodos avanzados que sobrevivieron al evento de extinción. Son raros, aislados en entornos específicos, y han desarrollado estrategias de evitación sofisticadas que los mantienen ocultos de la vigilancia moderna. Satélites, drones, incluso las patrullas terrestres usualmente los pasan por alto completamente, pero son sintientes, intervino Félix. Se comunican, se coordinan, construyen cultura. Eso los hace personas, no animales. ¿No cambia eso todo? No cambia nada, respondió el coronel secamente. Porque oficialmente no existen. Revelar su presencia dispararía consecuencias que ni la humanidad ni ellos están preparados para manejar: conflicto, explotación, posiblemente la extinción para ellos, una conmoción masiva para nosotros. El acuerdo actual, la evitación mutua, sirve a los intereses de todos. Era realpolitik aplicada a la criptozoología. El cálculo frío del poder institucional, decidiendo que la ignorancia servía mejor a la estabilidad que la verdad. Y tal vez tenía razón. Tal vez el conocimiento público dispararía un desastre, pero sentado en esa habitación,
sabiendo lo que vivía en esos humedales, sabiendo que otros soldados podrían encontrarlos sin estar preparados. Se sentía como una traición al deber fundamental. Habrá vigilancia, nos aseguró el coronel, sintiendo nuestro malestar. Esa región de los Everglades está ahora restringida. No habrá más ejercicios de entrenamiento, ni acceso civil. Mantendremos la vigilancia. Aseguraremos que no haya contacto adicional. Su escuadrón tuvo mala suerte. Lugar equivocado. Momento equivocado. Pero su experiencia informará los protocolos que prevendrán que vuelva a ocurrir. Pequeño consuelo. Pero mejor que nada. Al menos los futuros soldados no tropezarían a ciegas en ese terreno de matanza. El interrogatorio concluyó con los recordatorios de seguridad estándar. Niveles de clasificación. Consecuencias de la divulgación. Las amenazas habituales envueltas en lenguaje oficial. Luego fuimos despedidos. Regresados a nuestras unidades. Se esperaba que reanudáramos nuestras tareas normales como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Para todos nosotros. Liam Hatcher duró 6 meses antes de pedir la baja. La experiencia había roto algo dentro de él. Alguna suposición fundamental sobre la realidad y el lugar de la humanidad. En el orden natural. Lo último que supe es que trabajaba en la construcción en Montana. Lejos de cualquier pantano. Cualquier agua. Cualquier lugar donde esas criaturas pudieran cazar. No lo juzgo. Algunos hombres no están hechos para cargar con ese tipo de conocimiento. Félix se quedó. Llegó a sargento maestro. Incluso se ofreció voluntario para otro despliegue en Afganistán. Cualquier cosa para mantenerse alejado de los entornos de humedales. Servimos juntos por 3 años más antes de que se retirara. Se mudó a Arizona, tierra desértica donde nada con escamas podría sobrevivir. Todavía hablamos ocasionalmente. Nunca sobre esa noche. Nunca directamente. Pero cuelga entre nosotros como un fantasma. Un trauma compartido que une e aísla simultáneamente. Los otros se dispersaron a diversas asignaciones, todos solicitando traslados a unidades, que operaban en entornos áridos, montañas, llanuras, cualquier lugar menos pantanos. Seguí sus carreras vagamente a través de las redes militares. Todos sobrevivieron. Todos llevaban cicatrices invisibles para el examen médico. En cuanto a mí, me quedé otros 8 años. Subí a sargento de personal. Entrené a nuevos soldados en tácticas de supervivencia, siempre incluyendo un énfasis extra en la conciencia situacional, en confiar en los instintos, en entender que la naturaleza guarda misterios para los que no estamos equipados para enfrentar. Nunca les dije por qué. Nunca expliqué la fuente de mi paranoia sobre las operaciones en humedales. Pero algunos de ellos están vivos hoy gracias a las lecciones, aprendidas en esa pesadilla de los Everglades. Me retiré en 2027. Baja honorable. Beneficios completos. Citaciones por servicio que nunca mencionaron mi experiencia militar más significativa. Ahora vivo en Colorado. Tierra de montañas. 3.000 pies sobre el nivel del mar. Sin pantanos en 500 millas en ninguna dirección. Mi esposa cree que elegí este lugar por el esquí, por el aire limpio, por la recreación al aire libre. Ella no conoce la verdadera razón. No sabe lo que encontré esa noche de julio. No sabe sobre el cráneo escondido en mi baúl, o las pesadillas que todavía me despiertan, con el corazón acelerado y las sábanas empapadas de sudor. Se lo dije una vez. Intenté explicarlo, pero las palabras sonaban locas incluso para mí. Así que me detuve. Dejé que creyera que su marido simplemente prefiere las montañas a las playas. El clima seco al húmedo. Es más fácil así. Más seguro. Menos tensión en un matrimonio ya complicado. Por años de estrés de despliegue y trauma de combate. Pero a veces, tarde en la noche cuando el sueño no llega, pienso en esas criaturas. En su inteligencia. Su sociedad. Sus terrenos de matanza decorados con siglos de cacerías exitosas. Pienso en el alfa que eligió dejarnos vivir. Que tomó una decisión basada en factores que nunca entenderé. Que demostró misericordia, o estrategia, o tal vez simple pragmatismo de que matarnos arriesgaba a exponer su existencia. Me pregunto cuántos de ellos quedan. Docenas, cientos, poblaciones reproductoras, dispersas por humedales protegidos por todo el sur de Estados Unidos, viviendo en un equilibrio cuidadoso entre la depredación y la invisibilidad. Me pregunto qué piensan de la humanidad. Si nos temen, si nos estudian, si tienen consejos donde los ancianos discuten sobre las criaturas de 2 piernas que invaden cada vez más sus territorios antiguos.
Y me pregunto qué pasará cuando ese equilibrio finalmente se rompa, cuando la expansión urbana o el cambio climático o la simple mala suerte los ponga en contacto con civiles, que no estén preparados para la verdad. Cuando las cámaras de los teléfonos móviles capturen imágenes que no puedan ser suprimidas. Cuando el secreto mantenido durante décadas o siglos finalmente explote en la conciencia pública. Ese día está llegando. Lo siento con la certeza de una vieja herida que predice el tiempo. El mundo se está haciendo más pequeño. Las tierras salvajes se están encogiendo. Los lugares para esconderse están desapareciendo. Eventualmente, inevitablemente, ocurrirá el contacto total. Y entonces, que Dios nos ayude a todos. Enfrentaremos las consecuencias de compartir este planeta con una inteligencia que nos negamos a reconocer. Los años pasaron con una normalidad engañosa. Las estaciones cambiaron. La vida continuó sus patrones mundanos. Pero nunca dejé de monitorear las noticias de Florida. Nunca dejé de buscar señales de que otros hubieran encontrado lo que nosotros encontramos en esas aguas oscuras. Y había señales. Si sabías qué buscar, si entendías el lenguaje de la negación oficial y la cuidadosa distracción. Los casos de personas desaparecidas en los Everglades aumentaron constantemente. Excursionistas que se desvanecieron sin dejar rastro. Cazadores que nunca regresaron de las expediciones. Kayakistas cuyos botes vacíos fueron encontrados a la deriva en canales remotos. Las autoridades atribuyeron estas desapariciones a ataques de caimanes, ahogamientos accidentales, perderse en la vasta naturaleza salvaje, explicaciones estándar, racionales, científicamente sólidas, y completamente inadecuadas para cualquiera que supiera la verdad. Empecé a guardar archivos, recortes de periódicos, informes en línea, resúmenes de incidentes de los servicios de parques y las fuerzas del orden, cruzando fechas, lugares, perfiles de víctimas, buscando patrones que confirmaran mis sospechas. Y surgieron patrones, grupos de desapariciones en regiones específicas, variaciones estacionales que sugerían migraciones o cambios territoriales, selección de víctimas que implicaba inteligencia en lugar de depredación aleatoria. Los varones jóvenes desaparecían con más frecuencia. Individuos físicamente aptos capaces de defenderse. Exactamente el tipo de presa que representaría un desafío. Un trofeo. Un estatus dentro de una cultura de caza. Se evitaba a las familias. Los grupos de 4 o más rara vez experimentaban incidentes, lo que sugería que las criaturas entendían la desventaja numérica y elegían los objetivos estratégicamente. Lo más inquietante eran los casos donde se recuperaban restos, fragmentos esqueléticos, parciales que mostraban daños inconsistentes con la depredación animal conocida, arreglos inusuales que sugerían ritual o exhibición, detalles forenses que los investigadores luchaban por explicar a través del análisis convencional de la vida silvestre. Un caso en particular me acosó. Ocurrió en 2023, 4 años después de nuestro encuentro. Una fotógrafa de vida silvestre llamada Sarah Chen desapareció mientras documentaba especies de aves en una sección remota de los Everglades a unas 30 millas de donde habíamos encontrado el campo de huesos. Su cámara fue recuperada 3 semanas después. La tarjeta de memoria intacta. Las imágenes proporcionando documentación fragmentaria de sus últimas horas. Las fotografías mostraban la actividad normal de la vida, silvestre, garzas, caimanes, la fauna típica de los Everglades. Luego, en la última secuencia, tomada al anochecer, algo apareció en el fondo de varios cuadros, borroso, parcialmente oscurecido por la vegetación, pero inconfundiblemente bípedo, inconfundiblemente escamoso, observándola desde las sombras con una postura que sugería cálculo, paciencia, evaluación táctica. La imagen final no mostraba nada más que oscuridad. La cámara aparentemente soltada o lanzada, pero los metadatos indicaban que fue capturada a las 18:47 horas, casi 3 horas antes de la puesta del sol, sugiriendo que la oscuridad no era natural. No era ambiental. Era algo totalmente distinto. El cuerpo de Sarah Chen nunca fue encontrado. Simplemente se desvaneció, absorbida por los Everglades como tantos otros antes que ella. Intenté contactar a los oficiales que investigaban, ofreciendo información, intentando compartir lo que sabía. Pero los protocolos de clasificación militar impidieron la divulgación, y sin pruebas que pudiera presentar, sonaba como un teórico de la conspiración, un veterano delirante viendo monstruos en las sombras.
La investigación concluyó con la determinación estándar de persona desaparecida. Muerte accidental probable por ahogamiento o ataque de vida silvestre. Caso cerrado. Archivo archivado. Pero conservé sus fotografías. Copias impresas guardadas en mi caja fuerte junto al cráneo. Evidencia física de una depredación continua. De criaturas que seguían cazando. Seguían matando. Seguían manteniendo sus territorios antiguos contra la invasión humana. Mi obsesión preocupaba a mi esposa. Veía las noches enteras pasadas investigando. Los mapas cubiertos de anotaciones. Las cajas de archivos acumulándose en mi estudio. Sugirió terapia. Tratamiento de estrés postraumático. Medicación para la ansiedad que se manifestaba como una fijación paranoica. Asistí a las sesiones. Hablé con consejeros de la BA. Acepté recetas que nunca surtí. Porque ¿cómo explicas que tu ansiedad no es irracional? ¿Que la paranoia tiene una base legítima? ¿Que los monstruos son reales? En 2025, algo cambió. Las imágenes satelitales de los Everglades empezaron a mostrar anomalías. Firmas térmicas que no coincidían con la vida silvestre conocida. Patrones de movimiento que sugerían un comportamiento grupal coordinado, a escalas sin precedentes, en las especies reptilianas. Investigadores de la NASA publicaron artículos especulando sobre depredadores grandes, desconocidos. Posiblemente poblaciones supervivientes de cocodrilos prehistóricos, pero sus datos estaban incompletos. Sus conclusiones cautelosas. No podían ver lo que yo veía, no podían entender las implicaciones. Me puse en contacto con Félix. Le envié los datos satelitales, los informes recientes de desapariciones, la evidencia acumulada de 6 años de investigación obsesiva. Me llamó 3 días después. Su voz tensa, controlada, llevando la misma tensión que recordaba de aquella noche en el pantano. Marcus, dijo sin preámbulos. Tienes que parar. No vas a cambiar nada. No vas a salvar a nadie. Todo lo que vas a hacer es destruirte a ti mismo y probablemente a tu matrimonio. Déjalo ir. Deja que permanezcan ocultos. Deja que el acuerdo continúe. Hay gente muriendo, argumenté. Podríamos advertirles. Podríamos prevenir. No podríamos hacer nada, interrumpió. Estamos atados por la clasificación, por las órdenes, por el simple hecho de que nadie nos creería. ¿Quieres acabar institucionalizado? ¿Perder tus beneficios de veterano? ¿Tu credibilidad? ¿Tu familia? Porque eso es lo que pasa cuando empiezas a hablar de reptiles inteligentes cazando en los Everglades. Tenía razón. Racionalmente, lógicamente, pragmáticamente. Tenía toda la razón. Pero moralmente, éticamente, ¿cómo posees un conocimiento que podría salvar vidas y permaneces en silencio? ¿Cómo eliges la estabilidad personal sobre la seguridad colectiva? Hay algo más, continuó Félix, su voz bajando aún más. Me han contactado. No oficialmente, extraoficialmente. Alguien de la misma agencia que nos interrogó. Están monitoreando, saben de tu investigación, de tus archivos, de tus intentos de llegar a los investigadores. Y están preocupados, Marcus. Están sugiriendo que te estás convirtiendo en una responsabilidad, que la intervención podría ser necesaria. La amenaza era clara. Seguir persiguiendo esto, seguir intentando exponer la verdad, y enfrentar consecuencias que iban desde una evaluación psicológica, involuntaria hasta posibles cargos criminales, por violar los protocolos de clasificación. El gobierno había invertido décadas en mantener el secreto. No permitirían que un veterano obsesionado comprometiera esa inversión. Así que simplemente, ¿olvido? Mi voz sonaba hueca, derrotada. Y finjo que esas cosas no existen. Dejo que la gente deambule por su territorio. ¿Que se conviertan en decoraciones de sus colecciones de huesos? Sí, dijo Félix simplemente. Exactamente eso. Haces lo que los soldados han hecho a lo largo de la historia. Sigues las órdenes. Cargas con el peso. Vives con el conocimiento y dejas que la gente con una perspectiva más amplia tome las decisiones estratégicas. No es justo. No está bien. Pero es la realidad. La llamada terminó, dejándome solo en mi estudio, rodeado de pruebas que nadie quería ver, poseedor de una verdad que nadie quería oír. Me quedé sentado allí durante horas, luchando con la conciencia y el pragmatismo, con el deber y la supervivencia, con la pregunta fundamental de qué le debe un hombre a la humanidad en general cuando esa humanidad rechaza el reconocimiento. Eventualmente, tomé mi decisión. Quemé los archivos, borré los registros digitales,
Destruí todo excepto el cráneo y las fotografías de Sarah Chen. Eso lo conservé. Anclajes físicos a la realidad cuando la duda amenazaba. Cuando los años de vida normal me tentaban a creer que todo había sido una alucinación, un delirio inducido por el trauma, cualquier cosa menos la verdad. Dejé de investigar desapariciones. Dejé de monitorear las noticias de Florida. Dejé de intentar advertir a gente que no escucharía. Me volví cómplice del secreto. Otro guardián de conocimiento prohibido. Otro guardián de la ignorancia cómoda. Y me odié por ello. Pero lo hice de todos modos. Porque Félix tenía razón. Porque el poder sistémico abruma la conciencia individual. Porque a veces la supervivencia requiere compromiso con el mal. Pero las pesadillas nunca se detuvieron. Y la culpa nunca se desvaneció. Y en algún lugar profundo de los Everglades de Florida, en el agua oscura bajo árboles retorcidos, ellos continuaron cazando, continuaron matando, continuaron manteniendo su civilización oculta construida sobre la muerte acumulada. Y yo no hice nada. No dije nada. No protegí nada excepto mi propia estabilidad y la conspiración institucional que valoraba el secreto sobre la vida humana. Este es el peso que cargan los veteranos. No solo el recuerdo del combate, no solo las cicatrices de la violencia presenciada o infligida, sino el conocimiento demasiado peligroso para compartir, verdades demasiado desestabilizadoras para revelar, la carga aplastante de servir a instituciones que a veces exigen silencio cuando la conciencia clama por voz. Mi nombre es Marcus Delaney, sargento de personal, Ejército de los Estados Unidos, retirado. Y no me persigue lo que vi en aquel pantano, sino lo que no pude hacer después. Las vidas que podría haber salvado si hubiera sido más valiente, más desafiante, dispuesto a sacrificarlo todo por la verdad. Pero no fui lo suficientemente valiente. Elegí la seguridad, la estabilidad, la normalidad, y cada informe de persona desaparecida del sur de Florida lleva mi complicidad silenciosa, mi cobardía, mi fracaso. Hace 2 meses, todo cambió. El cuidadoso equilibrio entre el secreto y la exposición, entre el control institucional y la revelación caótica, finalmente se rompió de formas que nadie anticipó. Todo empezó con un video viral, subido a múltiples plataformas de redes sociales simultáneamente, filmado por un grupo de estudiantes universitarios en vacaciones de primavera, que ignoraron las advertencias publicadas y se aventuraron en lo profundo del territorio restringido de los Everglades. El metraje era inestable, mal iluminado, pero inconfundible en lo que capturó. 3 estudiantes, 2 hombres y una mujer, navegando en kayak por un canal estrecho al anochecer, riendo, bromeando, completamente inconscientes de que estaban siendo rastreados. La cámara estaba grabando sus bromas cuando apareció movimiento en el fondo. Algo grande surgiendo del agua detrás de ellos, bípedo, escamoso, observando con un enfoque depredador que ni siquiera un video de baja calidad podía ocultar. Uno de los estudiantes se dio cuenta, se dio la vuelta, gritó, y estalló el caos. Las criaturas, en plural, al menos 4 visibles en el cuadro, convergieron desde múltiples direcciones con una precisión coordinada que demostraba sofisticación táctica. Los estudiantes intentaron remar para alejarse, desesperados, aterrorizados, pero estaban rodeados, atrapados en una zona de matanza en la que habían entrado sin comprensión. El video terminó abruptamente. La cámara cayó al agua. Las imágenes finales mostraban formas oscuras moviéndose a través de profundidades poco profundas. Luego nada. Los 3 estudiantes desaparecieron por completo. Sus kayaks fueron encontrados 2 días después, vacíos, con marcas de garras que ninguna especie de caimán conocida podría producir. Pero el video ya se había difundido. Millones de vistas en pocas horas, reposteado, analizado, diseccionado por criptozoólogos aficionados y teóricos de la conspiración que llevaban décadas afirmando que tales criaturas existían. Los medios de comunicación convencionales lo descartaron, inicialmente como un engaño, una farsa elaborada diseñada para llamar la atención viral. Pero el análisis forense no pudo identificar manipulación. No pudo explicar la autenticidad de los indicadores incrustados en el archivo digital. Luego surgieron más videos, docenas de ellos, subidos por personas que llevaban años guardando pruebas, temerosas del ridículo, de la incredulidad,
repentinamente envalentonadas por la corroboración colectiva, excursionistas que habían filmado figuras extrañas a lo lejos, cazadores que habían capturado sonidos que no coincidían con ninguna especie, catalogada, guardaparques que habían documentado, huellas y restos que no podían explicar oficialmente. Las compuertas se abrieron, y con ellas, el secreto cuidadosamente mantenido colapsó. Observé la revelación que se desarrollaba desde mi casa en Colorado, sentado en el estudio donde había destruido mi investigación, sintiendo reivindicación y horror en igual medida. Tenía razón. Mi obsesión estaba justificada. Pero tener razón no traía satisfacción. Solo pavor por lo que vendría después. La respuesta del gobierno fue inmediata y catastrófica. Negaciones oficiales que no convencieron a nadie. Conferencias de prensa donde los portavoces luchaban por explicar las pruebas de video. Despliegue de unidades militares a la región de los Everglades, bajo el pretexto de gestión de la vida silvestre y seguridad pública. Pero la verdad era visible para cualquiera que prestara atención. Estaban estableciendo contención, preparándose para el conflicto, movilizando recursos para la guerra contra un enemigo que llevaban décadas negando. La comunidad científica entró en frenesí. Biólogos exigiendo acceso, paleontólogos afirmando pruebas de un linaje terópodo superviviente, antropólogos argumentando por un estatus protegido, si las criaturas demostraban verdadera sintiencia. Documentos académicos inundaron los sistemas de revisión por pares. Se organizaron conferencias apresuradamente. Campos enteros de estudios surgieron de la noche a la mañana intentando categorizar, entender, explicar lo que había estado oculto. Y las criaturas respondieron. Empezaron a abandonar su cuidadosa invisibilidad. Empezaron a aparecer con mayor frecuencia, como si se hubiera tomado la decisión colectiva de que esconderse ya no servía para su supervivencia. Los ataques aumentaron. No depredación aleatoria, sino ataques dirigidos que sugerían represalia, defensa del territorio, posiblemente incluso una guerra preventiva contra la especie que finalmente los había visto. Félix me llamó de nuevo. Su voz diferente ahora, más dura, llevando el peso de la reivindicación y la tragedia. Están reformando nuestra unidad, dijo sin preámbulos, llamando de nuevo al personal con experiencia de encuentro directo. Necesitan soldados que sepan de qué son capaces estas cosas, que las hayan enfrentado y sobrevivido. Marcus, nos quieren de vuelta. La solicitud, no. La orden. Era inevitable. Éramos de los pocos con experiencia de combate de primera mano contra un enemigo para el que el entrenamiento militar convencional no había preparado a nadie para luchar. Nuestro conocimiento, nuestra supervivencia, nuestro encuentro clasificado que había parecido una maldición, ahora representaba una inteligencia táctica inestimable. Tengo 53 años, protesté débilmente. Llevo años fuera. Ya no soy efectivo en combate. Yo tampoco, respondió Félix. Pero los entendemos. Sabemos cómo se mueven, coordinan, piensan. Eso vale más que el acondicionamiento físico. Están ofreciendo reincorporación completa, rango ampliado, compensación por riesgo. Y Marcus, están desclasificando nuestro encuentro original. Todo lo que experimentamos, todo lo que informamos, va al registro oficial. No más encubrimiento, no más negación. La ironía era aplastante. Había pasado años intentando revelar la verdad, destruyéndome en el intento, aceptando el silencio forzado. Y ahora el ejército me quería de vuelta, específicamente por lo que había presenciado, por lo que me habían ordenado suprimir. ¿Qué hay de las criaturas? Pregunté. ¿Cuál es el objetivo? Oficial, contención, estudio, exterminio. El silencio se estiró en la conexión. Cuando Félix finalmente habló, su voz llevaba una resignación que respondió antes que las palabras. Neutralización, dijo en voz baja. Las están clasificando como entidades hostiles. Amenaza inminente para la población civil. El objetivo es la eliminación de las poblaciones reproductoras. La erradicación completa del territorio nacional. Marcus. Es un genocidio. Un genocidio oficialmente sancionado, ejecutado militarmente. Y ahí estaba, la conclusión inevitable del contacto entre inteligencias incompatibles, compitiendo por el mismo territorio. No coexistencia. No negociación. No la resolución pacífica que los optimistas ingenuos podrían imaginar, sino guerra, exterminio, la aplicación de tecnología y números superiores para eliminar
Amenazas que no podían ser controladas o contenidas. Son sintientes, argumenté. Se comunican. Tienen cultura, derechos. No podemos simplemente. Podemos y lo estamos haciendo, interrumpió Félix. Mando ha tomado la determinación de que representan un peligro claro y presente, que la política anterior de evitación ha fallado, que el conocimiento público hace imposible la tolerancia continua. Así que vamos a entrar. Múltiples equipos, armas pesadas, apoyo aéreo, campaña coordinada para limpiar los Everglades de todas las entidades hostiles. Estaba mal, fundamentalmente, moralmente mal, pero entendía el cálculo. Esas criaturas llevaban siglos matando humanos, manteniendo territorios de caza a través de la violencia, decorando sus terrenos de matanza con nuestros huesos. No eran inocentes, no eran víctimas, pero tampoco eran simples monstruos que merecieran el exterminio. Eran personas diferentes, personas peligrosas, pero personas al fin y al cabo que habían vivido en aquellos humedales mucho antes de la colonización europea, que tenían posiblemente mayor derecho a aquel territorio que nosotros, y nos preparábamos para cometer un genocidio contra ellos, para borrar a toda una especie inteligente porque existían inconvenientemente en espacios que queríamos para recreación y desarrollo. Necesito tiempo, le dije a Félix, para pensar, para decidir. Tienes 48 horas, respondió. Después de eso, van a seguir adelante con o sin nosotros. Marcus, decidas lo que decidas. Lo entiendo. No hay juicio. Pero yo voy a entrar. Tengo que hacerlo. Después de años de silencio, de complicidad, esta es la única redención disponible. La única forma de equilibrar las cuentas. La llamada terminó, dejándome con una elección imposible. Permanecer en mi retiro cómodo, seguro en mi casa de montaña, moralmente comprometido pero físicamente seguro. O volver al servicio. Participar en la eliminación sistemática de la especie que me había perdonado la vida una vez. Convertirme en instrumento de extinción. Me senté en mi estudio durante horas. El estudio que había limpiado de pruebas. El estudio que representaba mi capitulación ante el poder institucional. El cráneo todavía estaba en mi caja fuerte. Las fotografías de Sarah Chen todavía preservadas. Evidencia física de lo que eran aquellas criaturas, de lo que habían hecho y de lo que enfrentaban. Mi esposa me encontró allí al amanecer, sentado en la oscuridad, luchando con una conciencia que no tenía buenas opciones, solo gradientes de maldad. «¿Quieren que vuelvas?», dijo. No era una pregunta. Siempre había sido perceptiva. Probablemente había anticipado este momento desde que los videos se hicieron virales. Sí, confirmé. Van a la guerra. Quieren veteranos con experiencia. Contra esas cosas de las que no quieres hablar, continuó. Las cosas que te dan pesadillas. La razón por la que vivimos en las montañas. Asentí, incapaz de hablar, con la garganta apretada por una emoción que no podía categorizar. Se sentó a mi lado. Tomó mi mano, la mano que había apretado gatillos en combate, que había matado enemigos humanos, que pronto podría matar algo mucho más problemático, mucho más inquietante. «Vas a ir», dijo, segura, resignada, «porque eres un soldado, porque el deber importa, porque sentarte aquí a salvo mientras otros luchan no es algo que puedas hacer. Lo he sabido desde que nos casamos. A veces me pregunto sobre aquel juvenil que perdoné, si sobrevivió, si se esconde en algún lugar de los humedales que quedan, llevando el recuerdo del humano que eligió la misericordia cuando las órdenes exigían la ejecución. Me pregunto si lo entiende, si su especie tiene el concepto de gratitud, o si simplemente somos monstruos en sus leyendas ahora. Los invasores genocidas que casi exterminaron a su pueblo. El mundo cree que los Everglades son seguros ahora. La amenaza neutralizada. Los monstruos eliminados. Los turistas vuelven a sus paseos en hidrodeslizador. Los excursionistas se aventuran por los senderos. Y nadie menciona lo que pasó, lo que hicimos. La inteligencia que destruimos porque existía inconvenientemente en los espacios que reclamábamos. Pero yo sé la verdad. Unos pocos sobrevivieron, dispersos, traumatizados, huérfanos por la eficiencia militar. Siguen allí afuera, escondidos en el agua más profunda, en las secciones más remotas, aprendiendo que los humanos son los verdaderos depredadores alfa, los verdaderos monstruos, la especie que responde a la diferencia con la extinción.
Mi nombre es Marcus Delaney, sargento de personal, Ejército de los Estados Unidos, retirado. He matado a combatientes enemigos en 3 teatros de guerra, pero nada me acosa como la operación reclamación de los Everglades, como el genocidio en el que participé, como la única pequeña misericordia que nunca podrá equilibrar el océano de sangre. Esta es mi confesión, mi testimonio, mi advertencia. Compartimos este mundo con una inteligencia que no comprendemos, con una conciencia que evolucionó por caminos diferentes, y cuando los encontramos, elegimos el exterminio sobre la coexistencia, la violencia sobre el entendimiento, el miedo sobre la compasión. Tal vez algún día, la humanidad esté preparada para el contacto con otras mentes, otras formas de ser. Pero ese día no es hoy, tal vez nunca lo sea, y los Everglades se erigen ahora como monumento a nuestro fracaso, a nuestro miedo, a nuestra incapacidad para aceptar que no estamos solos, que no somos especiales, que no somos la única inteligencia que merece existir. Si estás escuchando esto, si estás oyendo mi historia, aprende de ella. Cuando encuentres lo desconocido, lo diferente, lo aterrador, elige de forma distinta a como lo hicimos nosotros. Elige la curiosidad sobre el miedo, la comunicación sobre la violencia, la preservación sobre el exterminio, porque las criaturas que destruimos no eran monstruos. Nosotros lo éramos. Y esa verdad, esa terrible e ineludible verdad, es lo que me mantiene despierto, lo que acosa mis días, lo que define el resto de mi existencia. Que Dios, cualquier Dios que exista, nos perdone, porque yo nunca lo haré.